todos, yo soy Daniel Y yo soy Alegría. y esto es Crazy Crazy Politics, un canal de política y de historia pensado para niños y adolescentes. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer nuevamente un recorrido por el pasado y hablaremos de... Napoleón Bonaparte, un personaje tan importante que sale en muchas partes de la historia, que probablemente han oído de él. Entonces, hoy tenemos un tema definitivamente muy interesante. Así es, y en datos curiosos de alrededor del mundo, hablaremos sobre... El día del pancake. Es un día raro, pero existe. Y eso es lo importante. Así es. Así que vamos a tener una combinación muy interesante entre un un personaje de la historia y un día algo, algo particular, pero que también es parte de este mundo en el que vivimos. Así que, y por supuesto, antes de empezar, La bandera de hoy. Así que vamos a ver la bandera. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. bueno, amiguitos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la historia que fue el político, militar, estadista francés Napoleón Bonaparte. Es un personaje muy interesante que hizo, un impacto increíble en la historia. Ayudó a Francia a que se esparza mucho más por el mundo, tenga mucho más territorio y definitivamente tiene una historia muy interesante. Así es. Y de forma muy peculiar, este francés universal, por el que mucha gente lo asocia justamente con Francia, no fue francés en un principio. Nació en el año de 1769 en la isla de Córcega, que sí es verdad, hoy es parte de Francia, pero en ese momento acababa de ser tomada por los franceses. Había sido parte de la República de Génova, así que los corsos se sentían, bueno, hasta ahora la mayoría se siente más italianos que franceses. Exacto. Napoleón nació en un ambiente que era muy antifrancés y él hablaba italiano, que es su primer idioma, y él de hecho no aprende francés hasta muchos años después, ya al final de la adolescencia. Así es. Su padre, Carlo, pertenecía a la nobleza de la isla de Córcega, una nobleza empobrecida. Entonces, bueno, pues él se sabía parte de una nobleza que, como digo, estaba empobrecida, en un ambiente antifrancés. No se sentía muy a gusto con los franceses. De hecho, no quería aprender francés. Pero su padre se dio cuenta de que esa era ya la realidad y el futuro estaba en Francia y lo mandó a estudiar En la Escuela Militar de París. Y aquí, como ya vamos a ver más detenidamente, él tiene un desarrollo muy rápido desde sus inicios hasta ya llegar a ser general y a tener el poder que tuvo al final. Así es. O sea, él, bueno, llega, hablaba francés con mucho acento, su nombre le resultaba raro a sus compañeros franceses, así que al principio se sentía más bien rechazado. Tenía muchas burlas y él recurría a la lectura y bueno, como recurría a la lectura y se enfocó mucho en crecer, digamos, en crecer intelectualmente, también se desarrolló muy bien en el mundo militar. Así es, demostró que era muy bueno en matemáticas, en geometría, se especializó en artillería y se gradúa como teniente segundo de artillería. Eso hizo que nuestro amigo Napoleón, él, pues, ascienda rápidamente en una Francia turbulenta, en una Francia que se ve en ese momento, pues, inmersa en los conflictos de la revolución. No se olviden, amiguitos, que para poder entender este video bien, deberíamos ver nuestro video de la Revolución Francesa, que es un video chévere. Nos gusta mucho a nosotros. la verdad que sí. Es de mis videos favoritos, como ya lo hemos dicho varias veces. Así que sí, para poder entender el ambiente en el que creció Napoleón y qué es lo que va a hacer después, le recomendamos que primero vean nuestro video de la Revolución Francesa. Y bueno, Napoleón pues
ahora sí, que ahora que ha leído mucho, está convencido de las ideas de la Revolución Francesa, se transforma en un convencido revolucionario y así asciende en el ejército. Y siendo joven llega a ser general. Y bueno, en este punto Napoleón había participado en muchas guerras y había enfrentamientos más que guerras. Y se había destacado muy bien, entonces ya era considerado un héroe. Para los franceses era una persona muy importante. Ya en 1795, dense cuenta, o sea, a los 26 años de edad ya era un militar reconocido. Exacto. ¿Sí? Poco después, al año siguiente, ya se casó con su primera esposa, ¿Qué se llama? Josefina. Josefina, ¿sí? Y poco después de eso, que ahora ya se hace llamar Bonaparte, porque su apellido original sonaba muy italiano, Bonaparte, es enviado a Italia, donde logra grandes victorias contra los austriacos. No deja de subir su fama. Exacto. Pero en ese momento en Francia había un gobierno que se llamaba el Directorio y los miembros del Directorio como que desconfiaban de Napoleón. No les gustaba que él era una persona que actuaba solo, era independiente. Entonces no les gustaba, pero bueno, hacía progreso. Se estaba dando un nombre por sí mismo. Entonces quieren separarlo de Francia lo mayormente posible. Entonces lo quieren mandar a conquistar parte del Imperio Británico. Pero él dice, no, su poder ahorita está muy fuerte, es equivocado, vamos a perder, se va a perder muchos recursos, no. Y se decide buscar una misión y encuentra Egipto. Entonces decide que va a ir a Egipto. Así es. No le convence eso de atacar a los británicos, en el mar son muy fuertes, así que surge la expedición a Egipto, que le va a dar enorme fama. Una expedición donde había tanto, digamos, un grupo, digamos, la parte militar y la parte científica. De esa parte científica hay algo que es muy interesante y merece otro video por sí mismo. Exacto. Y es el descubrimiento de una piedra, la piedra Rosetta, que permitió descifrar la escritura de los antiguos egipcios, esa escritura que llamamos Los jeroglíficos. la jeroglífica. Tengo una idea, espérate. Miren, justamente aquí. Tiene muchos libros. Miren, ¿sí? Esta escritura antigua, que era un enigma, pues bueno, el camino para descifrarla tuvo un impacto, digamos, pues tuvo un momento decisivo cuando Cuando encuentran esta piedra, porque cuando se va Napoleón mandan muchos buques y entre esos habían artistas, científicos, más que nada militares obviamente, caballos, bueno, todo lo que podrían necesitar. Pero bueno, se logran en el ambiente militar, se logra conquistar Alejandría, luego van al Cairo, entonces consiguen territorio y en el lado científico encuentran esta piedra que es tan simbólica y tan importante para hasta ahora. Así es. Y bueno, la misión de Egipto termina mal. Los británicos aparecen, destruyen a los barcos franceses. Los británicos y los franceses, como ya vamos a ver en esta época, pelean mucho. Y, ¿cómo se llama? Aparece uno de los grandes rivales de Napoleón, el almirante Horacio Nelson. Y él tiene que volver de un poquito a la, digamos, no como él esperaba, le toca volver a Francia y decide, con un golpe de estado, él ponerse a la cabeza del poder. Exacto. Entonces, bueno, esto le genera problemas a Napoleón, pero tenemos que recordar que él es una persona muy conocida. En este punto ya se hizo alguien muy importante para la historia. Y por fin, en 1799, se hace cónsul. Así es. Él forma un nuevo tipo de gobierno, donde había 3 cónsules y él era el primer cónsul. Realmente era el que gobernaba. Puso otras 2 personas. Tenía esto de ser el primer cónsul. Él controlaba el poder ahora. Exacto. Y 3 años después, en 1802, pasa a ser cónsul vitalicio. O sea, su cargo era de por vida. Wow. Pero Napoleón no se conforma con eso. Y de la mano de las victorias militares decide un nuevo título.
se hace emperador. O sea, 2 años Así es. después, en 1804, se hace emperador. Y aquí ya tiene mucho poder. Y bueno, vamos a pausar aquí para mostrarles una fotito. Así Un cuadro que, muy famoso. bueno, de cuando él se hace emperador, ¿no? La ceremonia. Así es. En 1804 él se corona emperador. Solo quiero decir una cosita. Miren, para demostrar que es él y por él que alcanza ese poder, cuando el Papa se acercó para ponerle la corona en la cabeza, Napoleón se la quitó y se la puso él mismo. Y él mismo coronó a su esposa, Josefina. Les vamos a dejar con este cuadro de David, de un artista francés, para que vean esta interesantísima escena de la historia. Y bueno, amiguitos, ahora nuestro flamante emperador Napoleón Bonaparte, Napoleón I de Francia, tiene que enfrentar una situación muy crítica. Porque sus triunfos en Europa, no queremos aburrirles contándoles, pero ha triunfado en Italia, en Alemania, contra los rusos. Realmente Napoleón es el árbitro de Europa. Básicamente todos tienen que aceptar su voluntad. Bueno, tiene un enemigo que nunca frena, que son los británicos. El Imperio Británico pues no se niega en redondo a estar, digamos, bajo las órdenes de Napoleón. Y en el otro extremo de Europa los rusos también son enemigos difíciles. Pero fuera de ello, la mayoría tiene que... Mucho respeto por él. Así es. Y es poco después de su coronación que obtiene su mayor victoria. Se convierte en el rey de Italia en 1805. O sea, en 1804 se hace emperador. En 1805 se hace rey de Italia. ¡Wow! Así es. Y ahí hay dos hechos importantes. Pues primero la batalla de Trafalgar, que si bien fue una derrota, porque los británicos ganaron, pero una batalla naval, tuvo una victoria moral porque ahí murió uno de sus grandes enemigos, el almirante Horacio Nelson, ese que le ganó en Egipto. Exacto. Pues murió en esta batalla, pero en cambio poco después logró su máxima victoria militar, la batalla de Austerlitz. No sé si lo Así es. dije. Así es. Poquito después, él tiene esta batalla que es, hasta ahora, dicen que es, o sea, es el ejemplo de cómo tienes que luchar, la táctica, la técnica, cómo tenía todo planeado. O sea, básicamente es el ejemplo a seguir, ¿no? Es Exacto. En las algo academias militares estudian esta batalla. Y fue tan fuerte que el Sacro Imperio Romano Germánico desaparece. Tenemos pendiente un video del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en su lugar aparece el Imperio Austriaco, que es el heredero, pero el Sacro Imperio Romano Germánico desaparece. O sea, digamos, la mayoría eran estados alemanes. Pero como digo, tendríamos que explicarlo mejor en otro video. Inclusive llega a poner a varios de sus hermanos. les da poder en lugares como Holanda, bueno, diferentes regiones. Entonces Pues. ya no es solo su poder, sino que también ayuda a su familia. Así Entonces, es. y no es que algo que tú puedas hacer, o sea, no es que yo soy presidente y voy y vamos papi, te voy a ser presidente de este país. No, no puedes hacer eso normalmente. Pero él tenía un poder tan fuerte que lo hacía y las personas lo respetaban. O sea, básicamente donde no controlaba directamente él, lo controlaba a través de sus hermanos. En este mapa que vamos a poner en la mitad, podemos ver a Europa en el momento de máximo poder napoleónico. Lo que gobernaba directamente, sus aliados y también esos estados que estaban gobernados por sus hermanos, y de alguna manera eran estados títere. Él inclusive llegó a poner a su hermano José Bonaparte como rey de España en 1807. Y esto es muy importante porque, bueno, al final lo vamos a hablar, pero también influyó mucho en lo que va a pasar en nuestra América. Pero tuvo dos grandes errores en este momento. Bueno, tuvo dos errores que definitivamente cambian todo. Que, digamos, en su máximo momento, él hasta pone un bloqueo al mundo y le quita poder a los británicos, que eran unos enemigos tan fuertes.
Y ahora va a ser dos cosas que van a traer todo atrás. Y todo lo que él trabajó se va a desmoronar. Exacto. Tiene primero este bloqueo que trataba de negar el comercio a los británicos con el continente europeo, se llamaba el bloqueo continental, pero realmente era un desastre, porque igual los productos británicos llegaban, había mucho contrabando, y especialmente un país apoyaba en esto, que era Portugal. Y para poder castigar a los portugueses, pasó por España, y de paso se fue quedando con España. Ahí puso su hermano de rey. Y este fue su primer gran error, porque la campaña española desgastó demasiado a las tropas de Napoleón. Y cuando ni siquiera se acababan de recuperar de ese golpe, se le ocurre una campaña que fue su mayor desastre. Entonces, después de un esfuerzo tan fuerte como es España, no descansan las tropas suficientes, tienen una gran baja y empieza su siguiente campaña, la campaña de Rusia. Y esta campaña... Imagínense, Rusia es un gigante y le fue bien al principio. Llegó a tomar hasta Moscú. Exacto. Pero los rusos quemaron Moscú para que no tenga la posibilidad de quedarse. Y les tocó a los franceses retirarse en invierno. Y muchos murieron por el frío, por el hambre, por la enfermedad y también por los ataques rusos. Más de 650.000 franceses entraron. Volvieron menos de 30.000. Una situación tan crítica era difícil que pueda recuperarse. En 1810 también, bueno, tratando de cambiar su suerte, se casó con la hija del emperador de Austria. Se había divorciado de Josefina porque no le dio hijos, porque buscaba un heredero. Y así nació su hijo. Napoleón, llamado como él, Napoleón II. Pero él muere muy joven, entonces... A los 21 años. Napoleón le deja el cargo del rey de Roma, pero era muy joven, entonces no sé si lo logró hasta asumir. No, o sea, realmente, como digo, murió de 21 años, entonces no llegó a ser un personaje muy importante, como su famosísimo padre. ¿Y qué le sucedió en 1813? Entonces en 1813 tiene su última batalla, bueno, lo que creían que iba a ser su última batalla. Lo que creían. Exacto. Y él abdica el poder y lo exilian a la isla de Elba. Entonces él va, se queda en Elba. Y bueno, todo el mundo ya... ¿En qué año abdicó? Eso nos faltó. Así, abdica en 1814. ¿Qué es abdicar? Eso es importante. Es dejar la corona. Le obligaron a que ya no sea emperador. O sea, básicamente ya tenía demasiado poder y no les gustaba que él tenga tanto poder. Entonces lo mandan a Elba y ya nos libramos de Napoleón. O eso es lo que creen. Eso es lo que creen, porque Napoleón es Napoleón. Exacto. Y escapa de la isla de Elba. Estaba una isla chiquita frente a Italia, así que tampoco estaba muy lejos de Francia. Llega y bueno, hasta eso habían vuelto a poner un rey en Francia, el hermano de Luis XVI, el rey que murió decapitado en la Revolución Francesa. No se olviden de nuestro video. Y mandan tropas a detener a Napoleón. Pero Napoleón es Napoleón. Y como debe haber sido una persona muy carismática para poder tener tanto poder, los militares lo amaban. Entonces, ya, aquí estoy. ¿Van a matarme? Y no, las tropas se unieron a Napoleón y volvieron a estar a su merced. Y por los famosos 100 días, Napoleón vuelve a retomar el poder de Francia y escapa el rey Luis XVIII. Sí. Y escapa porque era Napoleón, era demasiado poderoso. Así es. Napoleón manda un mensaje de que no quiere más guerras, simplemente que lo dejen gobernar, pero las potencias de Europa no quieren saber más de él. Y una última alianza entre británicos y prusianos. Los prusianos son alemanes del norte, para que nos entendamos, amiguitos. Lo derrotan por última vez en la batalla de Waterloo del año 1815. Y ahí sí, ya lo exilian, ya, chao, están cansados de Napoleón, porque están cansados de que tenga tanto poder, ¿no? Es una persona con mucho poder.
y lo mandan a una isla perdida, perdida, perdida. Entonces busquémosla aquí. Yo ya la tengo, verás, te voy a enseñar. A ver, Santa Solo quiero que Elena, primero ¿no? vean dónde está Europa. Yo también tengo que Amiguitos, ver. aquí está Europa, ¿no es cierto? Aquí está Europa, África, está el Océano Pacífico separando, perdón, el Océano Atlántico separando de América, ¿no es cierto? Y miren, en ese enorme mar, en el Atlántico Sur, en un punto perdido, aquí mira, ¿ve? No se preocupen, prácticamente no se ve, Ni yo lo veo bien tranquilo. Solo vean las letras, más fácil. Pero... en un punto remoto, es enviado A Santa Elena. y ahí pasará sus últimos años para morir finalmente en 1821. Poco después, bueno, pasaron los años y sus restos ahora están en el Hotel de los Inválidos, que era un hospital de guerra que ahora es un museo. Y su tumba, como podemos ver en esta imagen, es realmente impresionante. Es muy grande. La tumba de Napoleón I, emperador de los franceses y gran defensor de los ideales de la Revolución Francesa. Solamente para terminar, quisiera contarles algo. Napoleón nunca pisó América, pero su influencia en lo que pasó en nuestras independencias también es muy importante. Porque con la invasión napoleónica a España, se generó un vacío de poder que permitió que en lugares como Quito, la ciudad donde nosotros vivimos, en el Ecuador, y en otros puntos de la América española, se hagan juntas de gobierno en defensa del rey legítimo Fernando VII. Pero esas juntas que defendían al rey terminaron siendo los gérmenes de las juntas de gobierno, los primeros, redundando, valga la redundancia, gobiernos de nuestra América. Esos fueron pasos decisivos y muy importantes para la independencia. Y tampoco, por supuesto, podemos negar la importancia de los ideales de la Revolución Francesa en nuestros próceres, como Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins y tantos otros que son importantes en nuestra historia. Así que, amiguitos, el legado de Napoleón no solamente es importante en Europa, sino también en nuestro continente. Bueno, amiguitos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Datos curiosos. Alrededor del mundo. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre un día muy peculiar. El día del pancake. Realmente sí. Vamos a ver, en episodios anteriores hemos conversado con ustedes, por ejemplo, de ciertas celebraciones vinculadas a la Cuaresma, ese periodo tan importante del año cristiano. Les contamos, por ejemplo, de esa sopa tan especial, tan peculiar y muy rica que hacemos en el Ecuador, llamada la fanesca. Y con alegría nos topamos con una celebración de Cuaresma, previa a la Cuaresma, quiero decir, muy, pero que muy peculiar. Entonces, Es que es muy gracioso, van a ver. el día del pancake se cree que se empezó a celebrar en 1445. Y se celebra porque el día antes de, el miércoles de ceniza, antes de que inicie la Cuaresma, una señora estaba haciendo un pancake. Porque como no podían comer leche, huevos, grasas ni carnes, comían tortillas que les ayude a sobrevivir al hambre. Bueno, o sea, ya acabarse todo lo que no podían comer en Cuaresma, ¿no? Antes en Cuaresma había costumbres muy estrictas, ¿no? Entonces tenían que gastarse todas esas cosas. Entonces, esta señora oye la campana para ir a la iglesia y sale con el delantal, con el sartén en la mano y va a la iglesia así por ir apurada. Entonces, después de ese día, creo que les pareció muy chistoso y empezaron a celebrar. Entonces, años después ya se celebra. Ahora, ¿Dónde empezó? esto empezó en la ciudad de Onley, en Inglaterra, hasta ahora, donde se celebra. Y ahora también se celebra en la ciudad, en el pueblito de Liberal, en Kansas. En los Estados Unidos. Exacto. Entonces, lo peculiar de esto no es que solo es que es un día, sino que
el centro de todo es una carrera, ¿no? Imitando lo que le pasó a esta señora. Entonces los participantes se ponen un delantal, un gorrito y salen con un sartén y tienen que correr y lanzar 3 veces el pancake al aire, ¿no? Y los niños tienen que coger. Y el que se queda con el pedazo más grande, gana. Y quien gana la carrera, pues también recibe su premio. Bueno, se estilaba en la ciudad de Nueva York dar un libro de oraciones a la campeona y a la subcampeona. Exacto. Y, en cambio, en Kansas, en Liberal, en Kansas, les dan muchos premios y hablan con las personas de Only. Entonces les llaman desde Estados Unidos a Inglaterra, que es muy chistoso. Y realmente sí, pues, o sea, existe esta costumbre tan peculiar del día del pancake. Así que la próxima vez, amiguitos, que coman un pancake, no hagan carreras porque probablemente se queden sin comer su pancake, pero pueden contarle a sus papás y a sus hermanitos y a sus amiguitos sobre esta tan peculiar y chistosa celebración. Y para finalizar, tenemos la bandera del día de hoy, que es la bandera de Italia. Así es. Si bien nuestro personaje Napoleón, ya vemos que está más vinculado a Francia, no hay que olvidarse que Napoleón de Bonaparte nació en Córcega y hablaba italiano cuando era niño. Así que está de alguna forma también vinculada a la historia del día de hoy. Exacto. Y dicho esto, amiguitos... Oh, mira tú, nos hemos olvidado de colocar nuestros anuncios. No se olviden de darnos un like si esto les ha gustado. Suscribirse y compartir. Así es, amiguitos. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Chao. Hasta la próxima.